tardes, señoras y señores, a través de Radiosónica.fm. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estamos aquí en una exclusiva el día de hoy, en una tarde muy agradable en la Ciudad de los Vientos. Como somos cibernéticos, antes de presentarle aquí a nuestro caballero, uno de los fundadores, de los pioneros, de los administrativos de Sones de México, Ensemble. Bienvenido. Yes. Gracias Martín. Gracias. Es un placer. Nos están escuchando en este momento a través de la línea de lo que viene siendo el internet. Nos están escuchando en varios países de Latinoamérica, desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, España y varios países del mundo. Además, a través de las redes cibernéticas, lo que viene siendo las redes digitales ahora, como lo llamamos el Facebook, el Twitter, el Instagram. Bueno, yo le voy a dar, tenemos la costumbre de darle el share a la página. Me voy a meter a la página de Radiosónica para compartirlo y ver qué bonito nos vemos, ¿verdad? Okay. Aquí tenemos ya, aquí está, de esta manera nos van a empezar a ver a través de las redes sociales, a través de Radiosónica.fm, así es de que estamos conectándonos en este momento porque Sones de México está aquí en Radiosónica.fm Chicago. Créeme que es un placer para nosotros, para Radiosónica, tener una de las personalidades fundadores de lo que viene siendo los grupos de música y cultura en los Sones de México. Cuéntanos algo de Sones de México, la gente ya los conoce. Déjame dar una pequeña reseña de quiénes somos, porque como dices, hay gente escuchándonos en muchos lugares y quizás no conozcan quiénes somos. Sones de México es un grupo que se especializa en la música tradicional de México. Muchos de nosotros conocemos el mariachi, quizás la música de banda, que es una música muy bonita, que representa ciertas regiones del país. Pero México es un país tan grande, tiene más de 100 millones de habitantes y muchas etnias, tiene muchas regiones culturales y algunas no tienen tanta proyección como la ha tenido el mariachi, o la música de banda. Entonces lo que ha hecho Sones de México es rescatar géneros de música a veces rural, tradicional de otras regiones del país que no han tenido tanta visibilidad. Y nosotros tocamos esa música, por supuesto requiere de instrumentos especializados y hemos coleccionado tenemos una dotación de instrumentos, una colección de más de 80 instrumentos musicales, entre flautas, percusiones, marimbas, arpas, guitarras de todos tipos para ejecutar esta música. Entonces, parte de lo que hicimos hace 23 años fue crear una organización tanto de investigación como de ejecución de esta música, y se convirtió también en educación, porque empezamos a dar clases desde el principio a niños, a jóvenes, a reconocer estos estilos de música, ¿no? Muy interesante. Primero en Chicago, estamos en Chicago, ¿verdad? Y empezamos a expandernos a suburbios de Chicago, a otras partes del estado, a otros estados vecinos de aquí, y poco a poco fuimos abriendo el radio de acción hasta 30 diferentes estados de Estados Unidos. De Estados Unidos. Para llevar esta música. Es muy interesante lo que nos está contando, porque sí es cierto. Fíjense que los Sones de México, como el mismo nombre lo dice, es una de las músicas tradicionales, de los géneros musicales tradicionales de nuestro país, que hermoso, el son mexicano. Yo creo que es uno de los géneros, no me vas a dejar mentir. Yo los he escuchado, yo los he visto en teatros aquí en Chicago, los he visto en el Millennium Park, los he visto en el teatro, y siempre se presentan en los mejores espectáculos. Lo que me llama mucho la atención, utilizan la indumentaria del vestuario también en las presentaciones. Eso es fantástico. Sí, muchos de nosotros conocemos a los ballets folclóricos, ¿verdad? Que hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros con danza. Haciendo cuadros de Jalisco y cuadros de Chiapas y cuadros de Yucatán. Nosotros lo que hacemos es algo muy parecido, pero musicalmente. Llevamos a la gente a cada estado, y a la hora de cambiar vestuario, en vez de cambiar el traje, cambiamos los instrumentos. Exactamente. Y el vestuario lo escogemos para que sea un poquito
no específico de ninguna región en particular. O sea, usamos quizás una guayabera. Neutral. Que se usa en muchos lugares. Sí, sí, sí. O sea, si alguna vez nos vestimos de alguna manera demasiado regional, tratamos de evitarlo, porque en cuanto empezamos a tocar música yucateca y estamos vestidos de norteño, pues se ve muy raro. Entonces tratamos de usar algo muy, quizás campesino o caporal o alguna cosa así, pero más genérico, ¿verdad? Es muy interesante lo que nos estás contando. Fíjate que yo tuve la oportunidad de escucharlos en otra ocasión en el Millennium Park y vi cómo la gente de otros países, los extranjeros, decían, ¿qué es esto? Dice, qué bárbaros, cómo están tocando y al mismo tiempo los instrumentos de percusión, y como tú lo dices, cambiaban los instrumentos dependiendo del estado. Exacto. Lo que me llamó mucho la atención fue cuando tocaron lo de la Huasteca. Lo de la Huasteca, esos sones que te transportan y llegas, y por ejemplo estás escuchando la música, estás viendo el ballet folclórico y tu mente empieza a volar. Y dices, qué bonito que en Chicago hay un grupo que nos lleve esta cultura, que nos traiga estas tradiciones. ¿Cuándo surge Sones de México en Chicago? ¿A quién se le ocurrió la idea de fundar Sones de México? Sí, bueno, fue en el año de 1994. Desde el 94. En el 94 llegamos aquí 4 músicos. Todos habíamos tocado profesionalmente, sí, pero veníamos de diferentes lugares. El principal, digamos, catalizador de esto fue Víctor Pichardo, que venía de una carrera profesional en la música en México, con el grupo Sacil, y había grabado con Amparo Ochoa, había hecho presentaciones en varios países y todo, y llegó a Chicago para trabajar para una organización que se llama Urban Gateway, llevando programas educativos a las escuelas. Yo lo conocí a él era amigo de René Cardosa, que había bailado con Amalia Hernández. Con Amalia Hernández. Había hecho solista, él era el venado con Amalia Hernández y tenía mucha experiencia en danza y por supuesto conocía toda la música que bailaba. Y yo conocí a Gonzalo Córdoba, que era también cantador de trova y de música del canto nuevo aquí en Chicago. Sí. Y yo había hecho pareja con él, la dueto. Entonces yo traje a Gonzalo, René vino con Víctor y juntamos los 4 músicos. 4 expertos. Sí, nos reunimos y teníamos otro amigo, Raúl Fernández, que era percusionista, que se unió a nosotros unos meses después. Y los 5 armamos a Sones de México. Ese verano del 94 nos reuníamos diario. Ensayar. A gozar. Los llamábamos ensayos, pero era como una fiesta. Nos juntamos a tocar hasta que nos daba la medianoche y nos teníamos que ir a dormir, ¿no? Pero diario nos juntábamos como a las 5 o 6 de la tarde y durábamos hasta medianoche tocando todos los días. Y armamos como 50 piezas y nos empezaron a invitar. O sea, la verdad, nos juntamos en abril por primera vez. Para diciembre ya habíamos tocado 64 shows. El año siguiente fueron 100 y pico de shows, 120 creo. Llegamos a tocar hasta 220 shows en un año, hasta que empezamos ya a decir, vamos a escoger más bien a dónde tocamos. Han estado nominados en las grandes academias de la música, grandes empresas sí. En la música aquí en Chicago. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, al transcurso del tiempo empezamos a tocar, claro, toda esta música tradicional. Nos invitaron a acompañar los varios ballets folclóricos. Sí. Tocamos en algunas recepciones del consulado, de algunos teatros que nos invitaron. Y después de un tiempo creo que empezamos a hacer la fusión. Porque hay un cambio. Hay una fusión porque en realidad vivimos en la ciudad de Chicago, es una ciudad muy cosmopolita. No vivimos en un ranchito de México. Y la verdad tenemos que reaccionar al medio ambiente. Totalmente. Entonces aquí hay músicos en Chicago, hay músicos de blues, hay músicos africanos, hay músicos de country western, hay músicos totalmente de rock. Y nosotros estábamos en el mismo ámbito, entonces nos invitaban a algunos músicos de rock a colaborar con ellos,
o algunos músicos de country western, música clásica, y con todo le decíamos que sí. O sea, decimos, si la música mexicana tiene ese nivel y esa entereza, se puede mezclar con esta música sin perder su identidad. Exacto. Y se puede mantener al nivel de cualquier música del mundo, ¿no? Y así, con esa actitud, llegamos a colaborar con músicos de la Orquesta Sinfónica de Chicago, con músicos de blues, de country western, de música china, de música, ¿qué más hicimos? Africana. Y empieza a surgir todo ese música irlandesa. Entonces sí empezaron a surgir mezclas donde culturalmente no dominaba ni una cultura ni la otra, sino que llegábamos a un punto medio donde pudiéramos esa música de guapango que viste en el Millennium Park. Si te recuerdas, había unos músicos irlandeses. Sí, exactamente. En cierto momento entraron ellos y empezaron a tocar su música irlandesa encima del guapango, y no tuvimos que cambiar. Nosotros seguimos tocando guapango y ellos siguieron tocando su música irlandesa. Y ya la habíamos planeado para que surgiera una fusión. Qué padre, la verdad. No era ni irlandesa ni mexicana, era un punto medio de armonía donde podíamos juntarnos los dos. Y esa es la actitud. O sea, no es una actitud defensiva. No estamos aquí para marcar, aquí está México y ábranle paso a México porque echen todo para un lado. No, es una música donde podemos convivir todos. Si tú no eres mexicano y te interesa la música mexicana, estás bienvenido, ven, disfrútala. Y si quieres experimentar con la música de México, bienvenido. Aquí están todos, todo se permite, ¿no? Muy interesante. Décadas de trayectoria en la música, escenarios, grandes escenarios, giras alrededor del mundo, teatros alrededor del mundo, promoviendo la cultura en los teatros, promoviendo la música de los sones de México, que es un orgullo para nosotros, los latinos y más que nada los mexicanos, que existan grupos como ustedes que están siendo los que están llevando esta tradición, esta cultura. Surge después las clases, porque tengo entendido que están dando clases a alumnos. Muy bien. Imparten sus clases. Hablemos de los jóvenes, ¿verdad? Que muchos han nacido aquí. A veces sus padres emigraron a este país o sus abuelos emigraron aquí. Ellos crecen con una identidad mexicana. Les dicen sus papás, somos mexicanos, venimos de Jalisco o de donde sea. Y los niños crecen con esa identidad, pero en realidad no les imparten el conocimiento de su cultura ni en la escuela y muchas veces en su casa tampoco. O sea, le preguntas a un niño, ¿de dónde es tu familia? Y dice, pues de Jalisco, somos de Jalisco. ¿Y dónde queda Jalisco? Pues no sé. O a lo mejor ni siquiera les enseñaron a hablar español muy bien. Y eso al niño le hace sentir mal, le hace sentir vergüenza. A veces los símbolos culturales que ven no son de lo mejor. Les presentan pues narcocorridos y no ven el lado bonito de su cultura, la herencia. Ellos, por haber nacido mexicanos, tienen una herencia cultural que les pertenece. Solamente la tienen que aceptar y conocer. Y aunque la busquen, no tienen dónde encontrarla, no hay ningún sitio que se las dé. Y nosotros es lo que les damos. Les estamos enseñando a tocar guitarra, ¿verdad? Pero no nada más guitarra, les estamos enseñando todo el lenguaje de la música en español, cómo se dicen las notas, cuáles son las partes de tu guitarra, y les enseñamos una canción y les enseñamos qué significa esta canción, de dónde viene, y les abrimos un mapa, un historial de aquella música. Aquí está Jalisco. Qué interesante. Mira, tiene una costa en el mar Pacífico y cerca de la costa apareció esta música, y por cerca de Puerto Vallarta se originó la música de mariachi. En el siglo XIX. Y se empiezan a dar esa empezó a evolucionar y empezaron a aprender. Mira, cuando estaba el presidente Lincoln en Estados Unidos, que ya aprendiste en la escuela en México, estábamos luchando la guerra de la Reforma, estábamos luchando contra los franceses.
Entonces empiecen a ser biculturales, aprender lo que estaba pasando en cada país, sin compararlo, sin decir que este era mejor o este era superior. Eran cosas que estaban sucediendo en cada país. Y les damos permiso a que no hay errores, ¿no? Está bien que seas curioso, que quieras aprender y pues sí, aprendemos historia, la batalla del 5 de mayo, de qué se trató, por qué. La verdadera historia del 5 de mayo. El 5 de mayo, ¿no? Y que entiendas quiénes eran los personajes que participaron y qué los motivaba. Y muy interesante. Así eso. Como hubo una guerra aquí en Estados Unidos y precisamente porque hubo una guerra en Estados Unidos, en la guerra civil, los americanos no se metieron con los conflictos que había en México y los franceses pudieron entrar sin ninguna resistencia. Estados Unidos dijo, bueno, ya ustedes no. Y en esa época estaban los sones en su apogeo. El son era muy representante en esta época, en la época porfiriana, en la época en que existía toda esa explotación hacia el pueblo de México. Y la música respondía. La música respondía. A esa, o sea, empezaron a contar las historias de los Adiós Mamá Carlota. Sí, Adiós Mamá Carlota. Empezaba a hablar del exilio. Que incluso fueron algunas de esas canciones, no las dejaban tocar porque era la rebeldía del pueblo hacia el otro que estaba atacando a México y por medio de la música se defendían. Wow. O sea, toda la historia. Me hiciste recordar cuando las lecciones de historia, ¿no? Cuando estuve en una ocasión en teatro, mis maestros me decían, vamos a la época revolucionaria y vamos a esta época en esta obra de teatro cuando ponen las canciones de Mamá Carlota y me empecé a recordar. Claro. Súper interesante todo esto. Porque mira, tú te puedes aprender la canción de Adiós Mamá Carlota, te aprendes la letra, te aprendes los acordes y la cantas y se acabó. Pero la canción va a tener un significado mucho más fuerte si conoces la historia, si conoces, como en un teatro, un actor, si tú estudias al personaje, estudias el periodo histórico, a la hora de actuar, lo vas a decir con mucha más, la comunicación lo vas a vivir va a ser totalmente más fuerte, más convincente. Y eso es lo que queremos que aprendan los niños, no nada más a salir a tocar una canción memorizada, sino que la estén viviendo. El origen, la raíz. Que tengan esa cultura y que te digo, es una herencia cultural, es algo que por haber nacido ya es suyo. Ya es suyo, totalmente. Y solamente lo tienen que aprender. Por aprender su cultura, no tienen que desplazar, ser americanos, ser ciudadanos de este país. Pueden tener las dos culturas, o tres, o cinco, 6, 7. El cerebro no es como una computadora, no se le acaba la memoria. Por aprenderte una, no tienes que desplazar la otra. Apréndete 3 idiomas, habla náhuatl, maya. Qué bueno sería, ¿verdad? Inglés, español, francés, alemán, lo que quieras. Y hablando de dialectos, ¿ustedes dentro de sus canciones, dentro del repertorio, utilizan algún dialecto autóctono de México? Tenemos algunas, ninguno de nosotros, desafortunadamente, no hablamos los idiomas, el náhuatl, o el maya, o el purépecha, pero sí ejecutamos algunas canciones en esos idiomas. Perfecto. Las aprendemos fonéticamente. Y investigamos el significado, o sea, no nada más las cantamos. Sí. Queremos saber qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? No al punto de que podemos hablar el idioma, desafortunadamente, pero sí cantamos la canción y queremos entender lo que estamos diciendo. ¡Wow! Súper interesante. Si algún alumno quiere aprender a tocar algún instrumento, se quiere instruir con ustedes, ¿con quién se tienen que dirigir? Pues para que nos des esa información. Qué bueno que me preguntas esto, porque ahora mismo estamos inscribiendo a los niños para el próximo curso de clases de guitarra, que empiezan el 2 de septiembre aquí en Chicago. Ahí está la nota. En Pilsen y en Rogers Park, o sea, en el sur de la ciudad, en el norte de la ciudad, y solamente tienes que ir a nuestra página, sonesdemexico.com, y ahí vas a ver. Hay un link para escuela, y ahí viene toda la información de las clases. Tenemos nivel 1, 2, 3 y 4 en el sur, en el norte de la ciudad. Ahí mismo te inscribes. Si no te interesan las clases, si quieres ver
qué discos hemos sacado, ahí están. Qué redes sociales utilizamos, ahí están. Todo el historial totalmente. El calendario de conciertos, queremos irte a ver un concierto, cuál es el que sigue, ahí están. Y a propósito de eso, bueno, ya lo sabes, si quieres que tus pequeñitos aprendan a tocar los instrumentos, más aparte, se enrolen con todo lo que viene siendo nuestra cultura, las raíces, los cimientos de nuestra cultura, ahí lo tienes, sonesdemexico.com, puedes entrar. ¿Tiene algún costo las clases o cómo lo tienen que hacer? O ahí entran y tienen toda la información. Sí, el costo, sí tienen un costo, sí. Las clases están financiadas por una cuota que pagan los papás. Sones de México, en el año del 97 decidimos incorporarnos como una agencia sin fines de lucro. Perfecto. Ahora, una organización sin fines de lucro no significa que no le paguemos a nuestros músicos, a nuestros artistas. Eso es muy importante señalar. Quiere decir que no hay un empresario que solamente se sienta a recibir ganancias sin trabajar. Aquí todo el mundo que gana está trabajando, está haciendo algo. Y las utilidades que pueda haber se reinvierten en la organización para mejorarla. Perfecto. Nadie se está enriqueciendo pues sin hacer nada. Sí. Entonces hay un maestro que da las clases que se le paga y el dinero que pagan los papás va para pagarle al maestro, claro, para pagarle a los libros que van a recibir de texto. Y el espacio que utilizamos en red, ese nos les están regalando, porque hablamos con una iglesia en el sur de la ciudad y nos regalaron el espacio, nos están dando sin costo y a ellos les cuesta pues el mantenimiento, la luz, el espacio, etcétera, la calefacción, el aire acondicionado, todo eso, ellos lo están donando. Igual en el norte, aquí en el Centro Romero, nos están donando el espacio, entonces eso nos permite reducir el costo de la clase al mínimo, que son $150 por 12 semanas de clases. ¿Por 12 semanas de clases? 12 clases que reciben. Súper barato, económico, la verdad. Saliendo como $12.50 una hora de clase. Sí. Cuando lo comparas con clases de música en otros lugares, esta es la mitad o una tercera parte. No vamos a decir nombres, pero de otras escuelas, ¿no? Normalmente, ¿qué tipo de instrumentos? ¿Cualquier instrumento o ahorita algún instrumento en específico? Bueno, sí, hemos llegado a dar varios instrumentos, pero ahorita estamos con guitarra. Guitarra, perfecto. Guitarra, que es la madre de varios otros instrumentos. Sí. Cuando aprendes a tocar guitarra y la dominas, te puedes pasar a tocar otras guitarras mexicanas que son la jarana, la vihuela, la guapanguera, la colorada, varios estilos de guitarras que me estoy imaginando que puedes todas las dominar. Las guitarras concheras, o sea, pero la guitarra es como la base. Qué bonito. Empezamos a los niños con 1 año de guitarra antes de que pasen a otros. Ahora queremos empezar violín, clarinete, percusión y danza. ¿Y danza también? También danza. ¿Y cómo la comunidad puede apoyar a Sones de México para que tu institución, tu escuela, tu taller empiece a crecer más? Son sin fines de lucro, ya no lo comentó el maestro. ¿Cómo podría apoyar la comunidad en caso de que alguien exista por ahí que diga, bueno, yo quiero apoyar a estos maestros, quiero apoyar a Sones de México? ¿Cómo le podrían hacer? Muchas maneras. Primero vénganos a ver a un show, para que sepan, si nos van a recomendar, que sepan lo que están recomendando, ¿no? Vénganos a ver a un concierto. El próximo miércoles vamos a estar en Millennium Park. ¿Este miércoles que viene? Vamos a estar ahí. Vamos a abrir el concierto para el Ballet Folclórico de Guadalajara. Ballet Folclórico de Guadalajara, este próximo miércoles. Este próximo miércoles, un show gratis. Vamos a estar a las 6 de la tarde. Okay. Vamos a abrir Sones de México, vamos a tocar media hora. Y después entran mariachis juveniles de Chicago, y ya después viene el plato fuerte con el Ballet Folclórico de Guadalajara, que es increíble, uno de los mejores ballets de México. Y traen a su grupo también para tocar pura música del Jalisco, ¿no? ¿Ya lo escucharon? Vénganos a ver. Si no pueden venir, pues vayan a nuestro calendario sonesdemexico.com, van al calendario y ahí van a ver. Vamos a tener muchos shows todo el otoño. Vamos Día de Muertos, tenemos conciertos del mes de la Hispanidad, de la Independencia,
Vamos a estar en Detroit, vamos a estar en Washington DC, en varios lugares, así es que aunque si no están en Chicago, yo voy a estar en Los Ángeles también dando un taller, así es que donde sea que estén, quizás vamos a pasar cerca de ustedes, ¿no? Bueno, pues yo me lo robé el día de hoy para los que estén por ahí conectados porque están súper ocupados. El domingo tuvimos la entrega de los Sonic Awards, que era una entrega de premios por medio de Radio Sónica. Nosotros tratamos de hacerlo de una forma diferente en la radio. Somos una radio por internet, cibernética, donde utilizamos mucho las redes sociales. Una de las finalidades para nosotros principales es precisamente esto, mencionar este tipo de organizaciones como la tuya, que al mismo tiempo están haciendo que nuestra comunidad crezca culturalmente, musicalmente y, ¿por qué no?, en la educación, porque es un entorno total completo. Sones de México, nosotros decidimos por parte de Radio Sónica otorgar un award. ¿Por qué? Porque precisamente es una trayectoria que ustedes tienen. Cuando el maestro me dijo que sí lo aceptaba, nosotros la verdad nos sentimos bien satisfechos por eso, porque el saber que una organización como ustedes nos da la mano y nos dicen, claro que sí, mijo, ¿por qué no? Eso se agradece. No pudieron estar con nosotros, pero hoy el maestro nos lo robamos y se dio la tarea para venir. Vean, tiene una agenda súper ocupada, tiene su tiempo bien limitado. Lo vamos a ver en el Millennium Park, porque te voy a ir a ver al Millennium Park, voy a grabar y les voy a traer a la audiencia esa programación de Sones de México para que apoyen a Sones de México. Por lo tanto, en vivo se lo entregamos un Sonic Awards a Sones de México por su participación dentro de la comunidad latina, por apoyar la cultura, la música y el arte aquí en Chicago y en el mundo a nivel internacional. La verdad, maestro, pues felicidades. No estuvieron con nosotros, pero es lo mismo como si ustedes estuvieran con nosotros. Quiero decir, nos dio mucha lástima de no poder estar, nos hubiera encantado estar allí. Ya estuve viendo los videos en la página de Facebook de Sónica, Radio FM, Radio Sónica FM. Se vio padrísimo la producción. Sí. Y hubiéramos estado allí si no fuera porque hubo un eclipse solar el lunes siguiente. El lunes, y teníamos que estar allá para un concierto que íbamos a dar bajo el eclipse. Wow. Y manejamos toda la noche para llegar allí y de regreso, así es que por eso no pudimos estar, pero déjame decirte que un premio es muy importante para nosotros. Venga de quien venga, el premio para Sones de México es un premio a la cultura de México. Exactamente. Esta música que tocamos nosotros no la escribimos nosotros, la escribieron viejos, gente que ha muerto, gente que murió hace 200 años y la estamos manteniendo, la seguimos. Entonces cuando nos dan un premio, nos los están dando a nosotros y a toda la gente en la que nos estamos parando nosotros, en los hombros de esa gente que ya pasó y que quedaría en el olvido si no fuera por gente que continúa esto. Wow. A nuestros fans les encanta que recibamos premios, sí, porque nos felicitan y dicen que bueno, que se lo merecen, que bueno que estén siguiendo con la música, y eso los anima más a seguirnos, a saber que lo que hacemos vale la pena, y por eso te damos las gracias. Muchísimas gracias, maestro. La verdad lo hacemos en vivo. En sitio de honor. Para que lo pongan por ahí en lugar de... La vitrina de honor de los premios. Ya me imagino cuántos tienen, la verdad. De las nominaciones de los Grammys o... Tienen tantos premios. Incluso estuvieron nominados Grammys, ¿verdad? También. 2 veces. 2 veces. Fíjense nada más de quién estamos hablando. Es impresionante cómo... nosotros ahora los latinos en esta nueva generación, créeme lo que yo cuando escucho Sones de México, yo me transporto, mi piel se me pone chinita. Así hasta las lágrimas se me salen cuando escucho su música, que me transportan hacia mi México, hacia mis culturas, hacia mis tradiciones, me hacen recordar. Y a nosotros cuando la tocamos también. Sí, es impresionante. Yo creo que la gente no nos va a dejar mentir. Si eres mexicano y escuchas a Sones de México, cuando tú los escuchas tocar esa música, se te pone tu piel chinita y casi te dan ganas de llorar. Si es que no lloras, ¿verdad? Ajá. A mí me tocó en una ocasión. Y a los no mexicanos también, algunos nos han confesado que se emocionan con esa música. Sí, la verdad, muchísimas gracias, maestro, por venir y darnos esta información, porque es de suma importancia para toda nuestra comunidad que se enteren quiénes son de México Ensemble y sobre todo cómo están ellos
llevando la música, la cultura de nuestro México alrededor del mundo y más que nada aquí en la ciudad de Chicago. Gracias, maestro, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazote a todo el equipo de Sones de México. Es como si todos estuvieran aquí con el maestro, porque es un placer para Radiosónica.fm entregar públicamente un reconocimiento que hacemos de mucho corazón. La verdad lo hacemos de mucho corazón porque queremos poner un granito de arena para que los latinos exitosos como ellos, tantos latinos que tenemos en Estados Unidos que no se dan a conocer. Esa es la finalidad del Sonic Awards, resaltar la música, la cultura y las artes dentro de todos esos latinos y que se vean en las redes sociales y decir, miren, estos latinos tenemos, estos jóvenes tenemos, que no se nos señale, que no se nos califique, sino que se nos vea como gente del futuro que podemos levantar más esta nación. Esa es la finalidad, maestro. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar a nuestro público? Nada, gracias a todos.